Para añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar marcadores, pulsa en Más del menú superior y selecciona Banco de preguntas. Asegúrate de que en el desplegable que aparece debajo del nombre de la asignatura está seleccionado Preguntas. A continuación, en el apartado Seleccionar una categoría, elige en la que quieres crear la pregunta. Para añadirla, pulsa sobre el botón Crear una nueva pregunta. Aparecerá una ventana en la que puedes seleccionar el tipo de pregunta. En la columna Preguntas, pulsa sobre Arrastrar y soltar marcadores y pulsa en el botón Añadir. Comprueba que en el desplegable Categoría aparece la que habías elegido. Si no es así, puedes modificarla de nuevo y seleccionar la categoría correcta. En primer lugar, escribe el nombre de la pregunta. Te ayudará a identificarla dentro del banco de preguntas. En este caso escribiremos Pregunta de arrastrar y soltar marcadores. En Enunciado de la pregunta, debes escribir el texto para indicarle al estudiante lo que tiene que hacer para resolver la pregunta. En este caso, arrastra cada marcador a la zona correspondiente en la imagen. En el desplegable Estado de la pregunta, puedes cambiar el estado a listo, si has finalizado la pregunta y está preparada para incluirla en un examen. Si todavía no está completamente desarrollada o necesitas revisarla antes de utilizarla, puedes cambiar el estado de la pregunta a borrador. En el campo Puntuación por defecto, especifica la puntuación de la pregunta. Puedes dejar el valor por defecto, en este caso 1, y asignarle una puntuación distinta cuando añadas la pregunta a un examen. Mediante la retroalimentación general, puedes incluir una explicación adicional, sugerencias para mejorar la comprensión de un tema o cualquier información que consideres relevante para la pregunta. En función de la configuración del examen, esta información podrán verla los estudiantes durante la revisión del intento de examen una vez haya sido enviado. La casilla Destacar zonas de arrastre que no han tenido el marcador correcto sobre ellos te permite señalar las zonas en las que tendría que haberse colocado un marcador y no se ha hecho. En el bloque Vista previa, debes añadir la imagen de fondo sobre la que los estudiantes tienen que desplazar los marcadores. Para ello, pulsa sobre el botón Seleccionar un archivo o arrastra y suelta desde una carpeta de tu equipo. Para ver la imagen, pulsa en el botón Actualizar vista previa. En marcadores, tienes que establecer las palabras que los estudiantes tienen que colocar sobre la imagen. En este ejemplo, vamos a trabajar con 4 marcadores: cabeza, fémur, húmero, costillas. Con el desplegable Número, debes indicar el número de veces que el estudiante tendrá que utilizar el marcador. En este ejemplo lo vamos a establecer en 1. En el bloque Zonas de arrastre, debes crear las zonas en las que los estudiantes colocarán cada uno de los marcadores. Es necesaria una zona de arrastre para cada marcador. Para ello, en el desplegable Forma, tienes que elegir la figura geométrica del contorno de la zona. En marcador, selecciona el asociado a esa zona de arrastre y, por último, en el cuadro Coordenadas, fija el tamaño y la posición de la zona. Para hacerlo más sencillo, deja las coordenadas como aparecen por defecto y vuelve a la sección Vista previa. Si actualizas la vista, aparecen las zonas de arrastre y puedes moverlas de manera gráfica. El siguiente bloque es Retroalimentación combinada, donde puedes darle información al estudiante en función de las respuestas que haya acertado. Si el estudiante ha acertado todas las respuestas, se muestra el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto de la casilla central y si no ha acertado ninguna, el texto de la casilla final. En los 3 casos, esta retroalimentación se muestra al terminar el examen. En el bloque Múltiples intentos, puedes configurar cómo se comportará la pregunta en los modos de comportamiento de las preguntas interactiva con varios intentos y modo adaptativo con penalización. Si en la configuración del examen seleccionas cualquiera de estos comportamientos de las preguntas, debes especificar penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje de puntuación que se restará del total de la pregunta cada vez que el estudiante falle y vuelva a realizarla. Pistas. Estas solo son válidas en el comportamiento de las preguntas interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al estudiante, podrá reintentar esta pregunta. De este modo, si le das 2 pistas, podrá reintentar esta pregunta 3 veces, número de pistas más 1, y se le penalizará con la puntuación elegida por cada intento que realice. Si en la configuración del examen no eliges ninguno de los comportamientos de las preguntas indicados,
Esta sección no tendrá validez y no debes especificar nada. Si pulsas sobre el botón Guardar cambios y continuar editando, puedes guardar las modificaciones y acceder a la vista previa de la pregunta para comprobar cómo se comportará en función de su configuración y la del examen. Si no quieres comprobar el funcionamiento y quieres añadirla al banco de preguntas, pulsa sobre el botón Guardar cambios.